¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, buenas noches. Alejandro Carrega. Buenas noches, ¿cómo están? Y su servidora Alejandra López. Continuamos con nuestro tema de Introducción a la Divina Voluntad. Y tenemos un comentario que nos va a hacer Ale. Bueno, yo lo que decía es que hasta ahora hemos visto que la finalidad de la creación es que el hombre participe de la naturaleza divina por medio de Jesús. Así es. Ahora... Pero no nos dijo cómo. ¿Cómo? No nos dijo. Pero San Juan sí nos lo dijo. ¿Saben dónde? En Juan 17:23 nos dice Jesús: yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros. Ahí nos lo define Juan, ¿verdad? Exacto. O sea, es una lectura del Nuevo Testamento en donde prácticamente Jesús está dando el cómo llegar a lograr esta unidad en la naturaleza divina, ¿no? O sea, pero el único requisito, vamos a decir así, es Él en nosotros. Pero Él no al modo, por ejemplo, de la Eucaristía. O sea, no se trata de recibir nada más a Jesús. Y sabemos que en la Eucaristía lo recibimos. Él está en nosotros durante un breve tiempo y en cuanto la especie se consume por la digestión, la vida real de Jesús se va. Entonces, Él lo que quiere es llegar a estar en uno y obrando. O sea, que Él pueda desarrollar todo lo que Él hace, que lo pueda desarrollar en nosotros. Para cumplir el catecismo, ¿se acuerdan, no? De aquel famosísimo artículo del catecismo? 521. El 521, donde Él nos dice que Él hace que nosotros podamos vivir en Él lo que Él vivió y que ahora que Él lo viva en nosotros. O sea, necesitamos a un Jesús obrante en nosotros. Ese es el cómo. Ahora, ¿cómo llegar a eso? Eso es lo que... Yo aquí quisiera poner como una premisa, si se me permite de hacerlo. A veces se dicen cosas muy concretas de lo que se necesita para llegar. Pero que si alguien pregunta cómo se hace, no se puede. Sí. No hay forma de poder decir cómo llegar a ser algo, ¿sí? Por ejemplo, este Jesús que venga obrante en nosotros, bueno, ¿cómo le hago? Podemos decir que con la disposición, con el conocimiento, con el amor, en fin. Pero si se pregunta, bueno, ¿y qué necesito hacer? Ahí sí ya, definitivamente no hay forma de poderlo contestar. Esto se va a ir dando poco a poco a través de la lectura y sobre todo a través de ese ensimismarnos en el conocimiento. Porque también es Jesús, ¿no? Perdón. El que nos dice: yo soy el que es maestro, yo soy el guía, yo soy el que los voy a ir Así llevando es. de la mano. Y el que nos va a ir abriendo la mente para entender. Y no son fórmulas para hacernos en serie como robotitos, ¿no? Sí, no es sencillo, no es una fórmula. Por ejemplo, el destruye tu propio yo. Y alguien dice, bueno, ¿y cómo le hago? Pues no sé. O sea, eso es Jesús quien va a ir poco a poco llevándonos de la mano para ir diciendo, mira, esto es lo que va a pasar. Pero sobre todo cuando nos vaya abriendo nuestra inteligencia para ir entendiendo lo que nos está diciendo e irlo practicando, porque de eso se trata. La vida en la divina voluntad no es nada más conocimiento. O sea, el conocimiento intelectual es algo que es necesario, pero ese conocimiento intelectual debe pasar como vida a nuestra voluntad. Si no pasa como vida, en definitiva no hay forma de poderlo llevar a cabo, ¿no? Y siempre será fugaz. Un pensamiento no lo puedo mantener durante todo el tiempo. Mi mente continuamente está
generando nuevos pensamientos y sobre todo me voy ocupando de cosas diferentes. Por eso es que si el conocimiento de la divina voluntad lo tengo en mi mente, definitivamente no me sirve. De mi mente lo tengo que pasar a mi voluntad como vida, y entonces, aunque no esté yo pensando en eso, pero se está llevando a cabo en todas mis obras, aunque no lo tenga consciente. Así que bueno, pues vamos a empezar, vamos a seguir este itinerario de Luisa. Esto es lo que Jesús le va diciendo a Luisa, que la va llevando de la mano. Y bueno, nosotros somos seguidores de Luisa y por lo tanto tenemos que seguir el mismo camino, aunque no con la misma finalidad. Ella era para ser cabeza de misión, nosotros para entrar a vivir nada más en este reino. Vamos a leer el volumen 17, la lectura 1 en el párrafo 6, de junio 10 de 1924. Aquí Jesús le dice a Luisa: hija mía, el vivir en mi querer es muy diferente de las otras santidades, y por eso hasta ahora no se ha encontrado el modo ni las verdades, ni las verdaderas enseñanzas del vivir en él. Se puede decir que las demás santidades son las sombras de mi vida divina. En cambio, esta es la fuente de la vida divina. Esto es muy interesante, ¿no? Todas las santidades que ha habido hasta ahora, no importa de quién el nombre, son sombras de su vida divina. Yo diría son imitación de su vida. O sea, el hombre la virtud la toma a imitación de lo que hace él, ¿sí? Y lo toma también, o sea, desde el punto de vista de los mandamientos, tratando de cumplir los mandamientos, es la virtud que va adquiriendo. Así que todas las entidades anteriores son sombras. Y creo que todo el mundo entiende que de una sombra a una realidad es totalmente diferente. Sí, para empezar, una sombra no tiene vida. Bueno, no tiene la vida de la persona, pero ella no tiene vida, ¿no? Sí, bueno, como hablamos de vida divina, pues ahí se puede entender. Así es. El tipo de vida que tiene una sombra. Así es. Así que bueno, pues vamos a ver qué es lo que no es la sombra, qué es lo que produce la sombra, ¿no? Y le sigue diciendo: por eso sea atenta en los ejercicios del vivir en mi querer. No, pero repite lo Hija mía, el vivir... No, lo que sigue, porque dice, en cambio esta, o sea, la vida divina, es la fuente. Es la fuente de la vida divina. O sea, el vivir en la divina voluntad, la divina voluntad es la fuente de la vida divina. ¿Cómo podríamos interpretar esto? De ahí salen todas las demás santidades, es generadora de las demás santidades. Así es. O sea, todos los santos que han pasado en la historia han salido de la vida divina, de la voluntad divina. Pero sobre todo, ahora, la vida divina, lo que consideramos como vida de Dios, sale de la divina voluntad. Entonces el alma que vive en la divina voluntad va a ser la generadora de la santidad de los santos que conocemos hasta ahora. Sí, o sea, definitivamente sí, pero sobre todo tienes la fuente de la vida divina, por lo tanto tu vida es vida divina. Es la misma vida de Dios. Esto hay que tomarlo con cuidado, ¿no? Tomarlo con cuidado, sí, pero no con mucho porque luego pueden aparecer escrúpulos. No. Esto es vivir la vida de Dios como propia. O sea, Dios nos está queriendo donar su propia vida, su propia naturaleza, que eso ya lo vimos en programas anteriores, en el catecismo. Pero ahora, la vida divina que está brotando de esta fuente, ¿qué vida divina es? Es Jesús. Y ese Jesús, al yo tener la divina voluntad en mí, lo que está brotando es un Jesús para mí. O sea, la vida de Jesús en mí, que esa es la vida divina que nos quiere dotar.
¿Sí? Sí, hay que pensarlo. A ver, seguimos. Dice, por eso sé atenta en los ejercicios del vivir en mi querer, a fin de que de ti pueda salir el verdadero modo y las enseñanzas exactas y precisas, para que quien queriendo vivir en él pueda encontrar no la sombra, sino la verdadera santidad de la vida divina. Listo. Algo que es conveniente el puntualizar. O sea, lo que dice aquí, sé atenta en los ejercicios del vivir en mi querer, a fin de que de ti, Luisa Picarreta, salga el verdadero modo y las enseñanzas exactas para vivir en este ambiente. ¿Sí? Por lo tanto, antes de Luisa no existe. Okay. ¿Algún santo que haya vivido en la divina voluntad? Ninguno. Todos hemos vivido, todos hemos vivido en la divina voluntad, sí. ¿Por qué? Porque fuera de la divina voluntad no hay nada, o sea, ella encierra el todo. Pero cada quien ha tomado hasta donde conoce. Entonces, todos los santos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, tomaron hasta donde conocían. Viene Jesús, lleva a cabo la redención, nos deja la iglesia, nos deja los sacramentos, nos deja el ejemplo de su vida, y ahora todos los santos que ha habido desde Jesús hasta la fecha han tomado un poco más, porque han conocido más que lo que conocían los del Antiguo Testamento. Pero ellos, al igual que ellos conocieron mucho más que lo que conocieron los del Antiguo, ahora Jesús nos quiere poner en el punto de que conozcamos infinitamente más que lo que conocieron todos los santos. Y tengamos más material, digamos, más, pues podamos poseer la fuente. Ellos Así no es. podían poseer esa fuente. Así es. Y esto simplemente me lleva al recuerdo de María de Montfort, de Grignon de Montfort, en su tratado de la verdadera devoción a la Virgen, ¿no? Cuando él habla de los apóstoles, de los santos, de los últimos tiempos, él hace una comparación enorme, porque dice que serán santidades nunca vistas, increíblemente grandes, que será como comparar los cedros del Líbano con las pequeñas hierbas. O sea, los cedros del Líbano son las santidades de esos últimos tiempos. No sabía nada de la divina voluntad, pero él ya preveía esa diferencia, ¿no? Y la santidad humana es la pequeña hierba. Así que bienaventurado aquel que logre llegar a esta santidad, y que vale la pena quizá el esforzarnos por llegar. Y eso de quizá es sí, relativo. porque nos espanta, porque cuando exponemos es que hay que llegar a la santidad, todo el mundo piensa, no, espérate, pero ¿cómo le voy a hacer? Como por ejemplo San Francisco, la pobreza. No creo que se me dé la pobreza. Bueno, Madre Teresa, no, tampoco creo que se me dé. No se me da. Comparamos con esas Los santidades. mártires. No, yo le tengo miedo a los leones. Sí. Así es. Y es una santidad diferente totalmente a la que ya conocemos. Así es. Que eso es lo que dijo al principio, ¿no? En la lectura. Bueno, seguimos. Así que... bueno, ya terminó esa parte. Sí, esa parte ya. Bueno, con esto podemos ya empezar realmente, o sea, ya tenemos esta noción. Ahora vamos a empezar prácticamente con las metas que Jesús tiene sobre nosotros. Jesús le da a Luisa una idea de lo que Él quiere hacer con ella. Pero debemos entender que eso es todo lo que quiere hacer con nosotros, ¿sí? Como repetidores de Luisa, como copias fotostáticas de Luisa, ¿no? Y entonces viene la lectura 373 de mayo 21, 1900. Y dice Jesús: hija mía, ¿sabes cuál es mi mira sobre ti y el estado que quiero de ti? Y deteniéndose un poco ha agregado: la mira que tengo sobre ti no es de cosas prodigiosas,
y de tantas otras cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra. A ver, ¿qué dijo? Era algo diferente. Sí, pero ¿qué dijo? Que no tiene que hacer cosas prodigiosas. Sí, ¿y cuáles son? Milagros. Ese es el punto. Grandes actos. Todos los santos que ha habido hasta ahora se han distinguido por obras prodigiosas. Milagros, obras, cosas, curaciones, han resucitado incluso muertos. En fin, estigmas en las almas víctimas. Todas han tenido algo en especial que las ha distinguido de los demás. A eso es a lo que se está refiriendo. Jesús no quiere hacer eso en Luisa, no quiere presentarla ante el mundo como alguien donde se manifiesta algo externo, ¿sí? Entonces no quiere eso, más de lo mismo, exactamente. Entonces vamos a ver qué es lo que quiere. Y de tantas otras cosas que podría obrar en ti para mostrar mi obra, sino que mi mira es absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella, y hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío. Este es el estado más sublime, es el prodigio más grande, es el milagro de los milagros, lo que de ti quiero hacer. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros, llegar a ser una perfecta imagen de Él. Y cosa curiosa, desde que nació hasta que murió. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que quiere? Una vida divina de Él en nosotros. Se dice sencillo. Sí, ¿verdad? Hija mía, para llegar perfectamente a hacer uno nuestro querer, el alma debe volverse invisible, debe imitarme a mí, que mientras lleno el mundo con tenerlo absorbido en mí y con no quedar absorbido en él, me vuelvo invisible y de ninguno me dejo ver. Esto significa que no hay ninguna materia en mí, sino que todo es purísimo espíritu. Y si en mi humanidad asumida tomé la materia, fue para asemejarme en todo al hombre y darle un ejemplar perfectísimo de cómo espiritualizar esta misma materia. Entonces el alma debe espiritualizar todo y llegar a volverse invisible para poder hacer fácilmente su voluntad con mi voluntad, porque lo que es invisible puede ser absorbido en otro objeto. De dos objetos con los que se quiere formar uno solo, es necesario que uno pierda la propia forma. De otra manera, jamás se llegaría a formar un solo ser. Es lo único que a mí realmente me impresiona, llegar a formar un solo ser. O sea, todo lo demás, bueno, de acuerdo, es el camino, pero la finalidad es llegar a ser un solo ser con Él, ¿sí? Como era Adán. Con su voluntad, como era Adán y como era Jesús. Volvernos la cáscara. La cáscara, el vestido, en fin. Pero esto es importante porque no todos tenemos esta concepción de llegar a ser lo que es Jesús. Y debemos ya irnos entendiendo que en Jesús hay esas dos naturalezas que sabemos que las tiene desde siempre, hemos sabido, pero nunca lo hemos penetrado. ¿Qué quiere decir? Que Jesús sea hombre y Dios verdadero. ¿Qué quiere decir? Que el Verbo eterno esté actuando continuamente con su propia humanidad. Y así quizá podamos llegar a entender que Jesús no tuvo que ir aprendiendo quién era. ¿Sí? Así quizá podamos entender que Jesús no llevaba una vida como la llevaban cualquiera de persona de su edad, como sus primos. O sea, ¿sí? Así que tenemos que
conceptualizar que la divinidad le compartía a su humanidad todo lo que ella era y formaban un solo ser, que es la persona de el Verbo eterno encarnado. No es la persona de Jesús, sino es la persona del Verbo eterno. Esa misma fusión es la que quiere hacer con Luisa y es la que desea que nosotros lleguemos a tener, ¿no? ¿Qué fortuna sería la tuya si destruyéndote a ti misma hasta hacerte invisible, pudieras recibir una forma toda divina? Es más, tú con quedar absorbida en mí y yo en ti, formando un solo ser, vendrías a retener en ti la fuente divina. Y como mi voluntad contiene todo el bien que puede existir, vendrías a retener todos los bienes, todos los dones, todas las gracias, y no tendrías que buscarlos en otra parte, sino en ti misma. Y si las virtudes no tienen confines, estando en mi voluntad según la criatura pueda llegar, encontrará su término, porque mi voluntad hace llegar a adquirir las virtudes más heroicas y más sublimes que la criatura por sí sola no puede superar. Es tanta la altura de la perfección del alma deshecha en mi querer, que llega a obrar como Dios. Y esto no es de asombrar, porque como no vive más su voluntad en ella, sino la voluntad de Dios mismo, cesa todo asombro si viviendo con esta voluntad posee la potencia, la sabiduría, la santidad y todas las otras virtudes que contiene el mismo Dios. Basta decirte, para hacer que tú te enamores y cooperes cuanto puedas por parte tuya, para llegar a tanto, que el alma que llega a vivir solo de mi querer es reina de todas las reinas, y su trono es tan alto que llega hasta el trono del Eterno, y entra en los secretos de la Augustísima Trinidad, y participa en el amor recíproco del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, como todos los ángeles y santos la honran, los hombres la admiran y los demonios la temen, descubriendo en ella al ser divino. Bueno, en este párrafo hay cantidad de cosas que podríamos comentar, pero vamos a centrarnos en lo que a mí más me llama la atención. No sé si ustedes quieren comentar otra cosa, pero es primero la reina de las reinas. O sea, recordemos que para el reinado de Jesús en la tierra, Él quiere ser rey de reyes, no rey de súbditos. Sí. Por lo tanto, o sea, el hombre llegando a poseer esta santidad, se convierte en rey, se convierte en un verdadero rey para que Jesús pueda tener su reino en un rey. ¿Sí? Rey de reyes, primera cosa. Segunda, desde aquí, libro 3, nos está queriendo poner a la par, nos está diciendo que debemos ponernos casi a la par de la Santísima Trinidad, porque dice, entra en los secretos de la Augustísima Trinidad y participa en el amor recíproco de las tres divinas personas. ¿Qué es participar del amor? El amor es la única actividad que Dios tiene. O sea, Dios no sabe hacer otra cosa, Dios es amor, por lo tanto todo lo que Él hace es amor. ¿Sí? Así que en esa perspectiva, el ser humano llegando a estar ahí, participa de ese amor, de ese acto. ¿De qué está participando? De la vida divina. Sí, también es muy, muy interesante. Sí, dice, y luego, llega a obrar como Dios. Así es. Luego, si llegamos a esto, ojo con lo siguiente. Los ángeles y los santos la honran, ¿sí? Los hombres, o sea, los seres que todavía estamos en la tierra vivientes, la admiran. Y los demonios la temen. Por lo tanto,
Por lo tanto, en este punto concreto, debemos entender que el demonio al alma que llega a vivir en la divina voluntad, ni se le acerca. ¿Sí? Así que, bueno, esto es algo que yo considero importante para ir desmistificando, bueno, no diría yo desmitificando porque no es un mito, sino ir haciendo conciencia de que el alma en la divina voluntad se volvería el terror del demonio. Cuando que ahora el demonio es el terror de nosotros. Sí. O lo tomamos como terror. Pero ya viviendo estando en este terreno, ahora el demonio huye del alma que vive en la divina voluntad. Esto de las verdades divinas es hermoso porque a la vez de que conocemos a Dios, conocemos a no Dios y somos capaces ahora de dominarlo. Así es. Lo dijiste de una manera perfecta, de dominarlo en el sentido de que no puede nada, ¿sí? El ejemplo de la vida de Luisa es maravilloso porque Luisa empieza su vida desde muy niña temiéndole al demonio. O sea, ella veía al demonio en todos lados, ella rezaba cantidad de Padres Nuestros y Aves Marías para alejar al demonio. Después se enfrenta a él, el demonio le hace la guerra, en fin, tremendas cosas. Pero llega un momento en que una vez que lo ha vencido con sus propias virtudes, con su propia voluntad humana, o sea, todavía no con la voluntad divina, con la voluntad humana, de ese momento en adelante, el demonio ya no tiene gran relevancia en la vida de Luisa, aunque la sigue atacando. Poco a poco, conforme Luisa va creciendo en este ambiente, el demonio cada vez es menos nombrado y menos se le acerca. Pero al final, Luisa destruye al demonio. O sea, en una ocasión está Luisa con Jesús y Luisa ven que el demonio está haciendo estragos en alguna región y entonces Jesús le dice ve y destrúyelo, ve y aléjalo, y llega Luisa y dice se me ponía encima de él y ¡pum!, desaparecía. Así que esta es la transformación de la voluntad humana en la voluntad divina, de la santidad humana a la santidad divina. Aún esto que en la actualidad nos aterra, ahora se vuelve el que ahuyenta, el que espanta, el que aleja al demonio. Hay preguntas, ¿no, verdad? Comentarios y saludos. Sí, saludos nada más. Desde Indiana, muchas gracias por vernos. Bueno. Entonces ahora ya Jesús la va a ir guiando, ¿verdad?, a Luisa. ¿Cómo hacer para que viva ella esta doctrina de la divina voluntad? Así es. O sea, ya con esta idea de qué es lo que quiere hacer, vamos a entrar de lleno a la enseñanza de Jesús, ¿no? Es una enseñanza que yo pienso que la mayor parte de las personas que conocen algo de Luisa, o sea, lo han leído, porque todo está en el libro 1. Pero prácticamente el libro 1 es no sé, el ABC para llegar a vivir en la divina voluntad. Toda persona que no lleve a cabo el libro 1 como vida, todo lo demás, por muy fascinante que sea, por muy grande que sea, nunca entrará en la divina voluntad. Es la llave para entrar, es los requisitos sine qua non para poder llegar a vivir esto. Así que el libro 1 se debería de volver como un libro de cabecera, porque continuamente estamos fallando en nuestro camino, ¿sí? Así que este debería ser el recordatorio de siempre,
Se Vamos podría a ver. llamar el manual de instalación del reino. El manual de instalación del reino, exactamente. Vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que le dice Jesús a Luisa? Le dice, yo soy el único que merece ser amado. Y si tú no quitas este pequeño mundo que te rodea, esto es, pensamientos de criaturas, imaginaciones, yo no puedo entrar libremente en tu corazón. Ese murmullo en tu mente es impedimento para dejarte oír más clara mi voz, para derramar mis gracias y para hacerte enamorar verdaderamente de mí. Bueno, yo soy el único que merece ser amado. Y creo que esto es obvio, ¿no? Sin embargo, lo que le está diciendo aquí a Luisa es, quita todo lo demás. Yo soy tu único objeto de atención, tu único objeto de vida. Por lo tanto, todo lo demás quítalo. Y llama mucho la atención, pensamientos, imaginaciones. Nuestra mente continuamente está trabajando. Prácticamente es dificilísimo poner la mente en blanco. Siempre está generando pensamientos y casi siempre son pensamientos que son fantasías. O sea, empezamos a fantasear que si hiciera esto, si pasara aquello, si viniera fulano, si hiciéramos esto. En fin, cosas que no, a veces hasta irreales, ¿sí? Sí. Pero en continua actividad. Eso es un ruido en nuestra mente, un ruido en nuestra cabeza que no nos permite poner atención a Jesús. Así que esto es lo primero que le dice, quita todo eso, ¿no? Fantasías. Planes, pero también hacemos planes todo el tiempo. Planes continuamente, así es. Uh-huh. Nada más que en los planes, la gente es muy, ¿cómo diríamos? No sé qué palabra usar, pero a veces dicen, entonces no debo planear nada. No, un momento, o sea, no se trata de volvernos quietistas, porque el quietismo no es de divina voluntad. Se trata de volvernos simplemente el punto de acción de la divina voluntad. ¿Voy a planear algo? Bueno, sí, pero sí, si está acorde o no a la divina voluntad. Si está acorde a la divina voluntad, ella me va a dar el camino, el seguimiento. Si no está acorde, me va a decir, no, por ahí no. Entonces, ¿qué debo hacer? Hay algo que le dice Jesús a Luisa que no hemos entendido. Debes estar atenida a lo que te viene dado. ¿Dado por quién? Por Jesús. Por Jesús en primer lugar y por las demás criaturas. No pidas, no desees. Es lo que le iba a preguntar, bueno, ¿y dónde quedan los deseos? En que se haga que la divina voluntad me dé lo que me quiera dar. O sea, ya el deseo ya particular se acabó. El deseo de cosas materiales, de cosas morales, todo, quedaría totalmente sujeto a Jesús. Okay. Lo que Él me quiera dar, ¿sí? Uh-huh. Por eso es que esa frase que le dice, estarás atenida a lo que te venga dado, a veces lo entendemos mal. Porque entendemos decir, bueno, cosas materiales, pero también cosas morales. O sea, los afectos, el amor de las demás personas, la atención de las demás personas, el abandono de las demás personas, o sea, todo lo bueno y lo malo debemos recibirlo como algo que Dios me manda para mi bien, nunca para mi mal, y que es para llevarme adelante en esa purificación interior que está tratando de hacer. Por lo tanto, incluso la traición, ¿sí? O sea, y te digo, repito, el abandono, la indiferencia, o sea, todo eso, la ingratitud. La violencia también de una persona. La violencia, también. O sea, porque es lo que me viene dado. Las agresiones que recibe uno también. Uh-huh. Acuérdense, bueno, eso lo vamos a ver poco a poco a través del itinerario.
Esto suena bastante difícil de poder hacer, ¿no? Sí. Sin embargo, debemos llevarlo a cabo y decir, bueno, Señor, aquí estoy. Lo más probable que pase es que Dios mismo esté protegiendo a aquella alma y le va a llegar lo que Él crea que es conveniente para ella. A veces puede ser tremendo lo que permita que llegue. El ejemplo perfecto es Él mismo. Le llegó De todo. de todo, Sí. ¿sí? Sí. De todo lo que nos debería de haber llegado a toda la familia humana, le llegó a Él. ¿Y le llegó para mal? No. No, le llegó para bien. Le llegó para obtener la gloria universal, le llegó para obtener la redención de todas las almas, le llegó para obtener todo lo que Él logra en la redención. Para eso le llegó. Por lo tanto, fue para su bien. Pero nosotros, al ser humanos y heredar el pecado original, heredamos las enfermedades y la muerte. Eso no le llegó a Jesús. ¿No le llegó la muerte? No, las enfermedades. Bueno, las enfermedades no, pero la muerte sí. Entonces, si nos llega una enfermedad, también eso se utiliza, Dios lo utiliza para nuestra purificación. Claro. Y lo tenemos que tomar como voluntad de Dios. Claro, y aparte te lo pone como algo para que practiques determinadas cosas. Por ejemplo, te vuelves diabética. Ajá. ¿Ahora qué? Pues ya digo, gracias. Gracias. Y tienes que empezar a seguir un régimen de vida diferente al que llevabas, privándote de cosas que antes te gustaban, te agradaban. ¿Y eso por qué? Bueno, porque ya fuiste tomada por esta enfermedad, que la debemos tomar no como mandada por Dios, pero que Dios la va a usar para sacar un provecho para mí. Es que eso se puede pensar que, ya tengo una enfermedad, me la mandó Dios. No. Ahí sí no, eso no. Dios no quería que nos enfermáramos. Lo permite, o sea, lo permite esto, pero lo usa para nuestro bien. Entonces ahora te debes volver más moderada, te debes quitar ciertos hábitos, ciertas costumbres, y bueno, eso sirve para ir moderando tu vida en la divina voluntad. Ajá. ¿Sí? Ajá. Y entonces yo tomo como divina voluntad, tomo como cosa de Dios, y esa enfermedad me lleva a la muerte. Bendito sea Dios, o sea, que me permite esto y lo voy a vivir como lo viviría en la divina voluntad. O sea que las enfermedades, en vez de ser nuestras enemigas, se pueden volver nuestras aliadas. Claro. Y eso no lo vemos. Aliadas para progreso espiritual. Y esto nos lleva a otro punto importantísimo en la actualidad. El deseo de los familiares de que alguien de su familia, su padre, su hijo, su esposo, su esposa, en fin, tengan una muerte digna. Y entonces se trata de recurrir a la eutanasia. Terrible, terrible problema. Porque le estamos quitando a aquella persona todas las posibilidades que Dios le está brindando de poder purificarse en vida y no tener que irse a purificarse después en el purgatorio. Así que debemos entender que todo el sufrimiento que pueda tener una persona, dentro de todo lo terrible de ese cuadro, de ese entorno, pero es para bien espiritual, no para bien del cuerpo. Y también de sus familiares y amigos que también sufren. Claro, o sea, todo el mundo entra en esto. Y entonces toda esa, no sé si mencionarlo, pero toda esa ideología de ahora de la tanatología, ¿sí? Del duelo, de cómo quitar el duelo. Yo pienso que es una forma muy sutil de quitarnos la posibilidad de mejorar espiritualmente. O sea, ahora el hombre, a través de la ciencia, segunda bestia del Apocalipsis, está tratando de quitar todo lo que Dios puede usar para purificar nuestra alma.
Sí, hacer la vida más cómoda. Así es. Entonces, en estas enseñanzas que Jesús le va dando a Luisa, podemos sacar Sí. cantidad de cosas en donde podríamos ir desmenuzando, pero bueno, no hay tiempo. Pero así en forma general, creo que se entiende muy bien, ¿no? O a lo mejor no se entiende. No, sí, muy bien. No es masoquismo, porque esa es otra de las cosas que a veces se piensa. No es un ser masoquista. Dios no es un ser sádico. Sí. Es un ser tan amoroso que me brinda la oportunidad de purificarme en vida. Las almas que han tenido experiencias, por ejemplo, en el purgatorio, pues dan cuenta de que definitivamente son tormentos terribles. Jesús dice que todos los males que pueda haber en esta tierra no se comparan a un pequeño minuto en aquel tormento. Así que bendito sufrimiento. Sí, y no es que ahí estén preparados los tormentos para disfrutar de nuestro sufrimiento, sino que es nuestro mismo desapego y es personal, ¿no? Así es. Pero ese es el purgatorio. Algún día vamos a hacer un programa sobre el purgatorio, porque esto lo traigo en la mente. Ajá. Y es importante porque tenemos ideas muy raras sobre el purgatorio. Muy, muy raras, pero de todas maneras, que baste ahorita decir que es un sufrimiento atroz, fuego tremendo, pero no fuego material, sino el fuego del amor, el fuego que quema, ese fuego que en pequeñísima parte hemos llegado a sentir cuando tenemos un amor pasional. ¿Sí? Y me refiero a amor pasional cuando es así desbordado y todo, y que ese amor no es correspondido. ¿Qué pasa? Tremendo. Sí. Y eso no es ni la sombra de lo que es el amor hacia Dios y el no poder estar con Él. Eso lo dice Jesús en las horas de la pasión. Así Estando es. en la cruz, él sentía cómo lo estaba quemando su amor que no era correspondido por las criaturas. Eso es lo que siente el alma en el purgatorio. Eso es lo que siente el alma en el purgatorio. Y Jesús, por ejemplo, nos da ejemplos de la verdadera uso de la caridad. ¿Sí? Y dice que le es tan agradable el uso de la caridad, pero que en primer lugar debemos depositar esa caridad sobre las almas del purgatorio, porque esas almas ya son de Él, pero no están sufriendo terriblemente y no se pueden valer por sí mismas para purificarse. Así que, bueno, algún día haremos el programa de purgatorio. Hablando de la correspondencia del amor, Hermila preguntaba cómo corresponder el amor a Dios. ¿Cómo es la correspondencia del amor a Dios? Hermila, ¿cómo se le puede corresponder al amor? Porque el amor debe ser correspondido. ¿Cómo la criatura puede corresponderle? Estas son las preguntas que son de muy difícil respuesta. Yo le diría, la única manera de corresponderle en amor a Dios es dándole amor divino. Es la única manera. Ahora, ¿cómo lograr el amor divino? Es sumergiéndonos en la divina voluntad para que esta divina voluntad nos dote con el amor divino. ¿Cómo llegar a sumergirnos en la divina voluntad? Bueno, es lo que estamos iniciando a ver, que es todo un proceso tanto de conocimiento como de vida. ¿Sí? Que ese es el punto. A eso es a lo que quisiéramos llegar, que entendiéramos todos, que es un proceso de vida y que a veces no se puede explicar. Me parece muy bueno y le agradezco al Padre Dengo el comentario que nos hace, porque dice totalmente de acuerdo. Sin cruz, ¿cómo salvamos? ¿Cómo purificamos? ¿Cómo ayudar a otros? Es la cruz el camino. Gracias, Padre. Gracias por sus bendiciones, Padre. ¿Seguimos? Dice Jesús, prométeme ser toda mía,
y yo mismo pondré manos a la obra. Tú tienes razón en que no puedes hacer nada. No temas, yo haré todo. Dame tu voluntad y eso me basta. Es una de las preguntas que todo el mundo hace. Bueno, ¿y cómo le voy a hacer? Así es. Jesús. Nosotros, el solo hecho de desapegarnos de nuestra voluntad para el hombre sería imposible. ¿Por qué? Porque todo lo hacemos desde nuestra voluntad. Cuando yo digo voy a hacer algo, ¿cómo le hago para esto? ¿Cómo le hago para lo otro? Me tengo que valer de lo que yo tengo. Y aquí no se trata de valernos de lo que nosotros tenemos, sino de permitir que Jesús lo haga en nosotros. Claro, para eso necesitamos ese desapego. Y cuando la gente dice, ¿cómo le hago para desapegarme? Ahí ya nos pusieron en camisa de 11 varas. Porque la respuesta es, desapégate. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿pero qué necesito hacer para desapegarme? La siguiente respuesta, desapégate. ¿Sí? Ujú. Se vuelve algo realmente muy difícil de poderlo explicar. Y Jesús nos dice, no te apures, el desapego te lo doy yo. Tú simplemente rodéate de la fe. Y como la fe soy yo mismo, que poseo todo, que doy todo a quien quiero, que soy magnánimo en todo, cuando estés rodeado de eso, yo te voy a ir llevando poco a poco hasta ese punto. A ver, entonces, si el desapego nos lo va a dar Jesús, Ujú. el desapego entonces es un don de Dios, Claro. no viene de nosotros, Pero debemos ponerlo nuestro. pero hay que pedírselo. Claro, pero, o sea, Él quiere actuar siempre sobre lo nuestro. Entonces yo debo poner un esfuerzo mío en desapegarme y Él sobre ese esfuerzo va a montar lo suyo, Ajá. ¿sí? Ok. Ujú. Y sobre todo en la fe. Y uno se pregunta, ¿fe en qué? En Él, En Él, ¿qué más? Que todo esto es verdad. En que esto es de Jesús. mm, Si yo esto lo pongo en duda, si yo esto lo pongo en discernimiento, definitivamente no estoy creyendo. Y a lo que voy a llegar es a creerme a mí mismo, porque lo voy a pasar a través de mi mente y voy a tomar lo que mi mente me dice que es realidad o a desechar lo que mi mente me dice que no. Y esa no es la palabra de Jesús. La palabra de Jesús, lo decíamos hace poco en algún programa, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se cuestiona. La palabra de Dios no se cuestiona. Se cree o se rechaza. Hay dos, sí. nada más hay dos posibilidades. Si yo trato de adecuarla, la estoy rechazando. Así que no hay de otra. Creo que esto es de Jesús, creo que esto es real, sí. Y entonces me van a decir, ¿y cómo sabes que es de Jesús? Mm, Hombre, pues muy sencillo. Por sus frutos los conocerán. sí. Si estos conocimientos me alejan de Dios, si estos conocimientos me hacen rechazar algo de la iglesia, si estos conocimientos me llevan a desapegarme de los sacramentos, a desapegarme de todo lo que Jesús me ha dicho, si me alejan del amor a María, bueno, pues voy a dudar que esto sea de Dios. Pero si este conocimiento me acerca a la iglesia, amo a la iglesia por esto, entiendo más lo que es el Evangelio, me acerca a María, amo a Jesús, me acerco a la Eucaristía, todo eso, perdón, pero esto no puede ser del demonio. Sí, Claro. pues no. Esto no puede ser del demonio. Y esto, según los frutos que produce en mí, esto es que yo digo, esto para mí, esto es de Dios. Porque esto es lo que me convirtió, porque esto es lo que me hizo adherirme a Dios, porque esto es lo que me hace anhelar a Dios. Punto. Sí, y luego también con el tiempo se va sintiendo todo lo que aquí nos va prometiendo. Claro. Y Ya. aparte, el aval de la iglesia que ya me ha ido diciendo que efectivamente que no hay nada en contra. Sí. Así que, bueno, seguimos. Y dice Luisa,
Yo le prometía ser toda suya. Le pedía perdón porque hasta aquel momento no lo había sido. Le decía que verdaderamente lo quería amar y le rogaba que no me dejase nunca más sola sin él. Perdón, antes de decir otra cosa. Hay un comentario que yo quisiera responder ahorita de Roberto, que dice, cuando comenzó a hacer los programas del volumen 11, comentó que una vez que avanzara empezaría con el volumen 1. ¿Falta mucho para ello? Estamos en eso. Exactamente, estamos entrando en ese camino. No lo estamos leyendo como lo leímos en el 11 o en el 12 o en los demás libros. Porque el libro 1 hay que recordar que son comentarios de Luisa, o sea, de lo que ella recuerda. El libro 1 nunca fue escrito por fechas, sino cuando es un recuerdo de Luisa, que por orden del confesor ella empieza a escribir. Entonces lo que estamos haciendo es ir tomando las partes esenciales de ese volumen 1 y lo estamos tratando de poner en práctica. Así que este es exactamente el volumen 1. Dice, cuando ella se entretenía algún tiempo platicando con su propia familia, Jesús le dice, estas pláticas te llenan la mente de cosas que no me pertenecen a mí, te circundan el corazón de polvo, de modo que te hace sentir débil mi gracia, no más viva. Yo en mi vida y en casa, todo nombraba a Dios, todo se obraba por Dios, y todo a Él se refería. ¿Por qué no podrías hacer tú otro tanto? Son ejemplos que le va dando Jesús de cómo ir olvidándose un poco del mundo exterior, ¿no? No necesariamente es que así, como está escrito, lo debamos hacer, pero son ejemplos. O sea, por ejemplo, eso de que si durante el día ella pensaba en otras personas que ella quería, enseguida Jesús llegaba y le decía, ¿esto es lo que me quieres? ¿Así es como me quieres? o acabas con esto o me retiro. Híjole, es un Dios celoso. Es un Dios celoso. En Luisa hay que entender que a Luisa la quería al 100% en perfección, porque Luisa es el modelo, es donde iba a poner el reino en una persona que salía de pecado original. Ya lo tenía María, ya lo tenía él es el reino, pero su misión no era transmitirlo a nosotros. Por lo tanto, debe tener a una persona que sea el 100% vida divina, y por eso es que es tan exigente con ella. Pero ahora nosotros, ¿hasta dónde queremos llegar? ¿Quiero llegar realmente a ser vida divina total? Tengo que seguirlo. No lo quiero hacer así, bueno, entonces llegaré no a vida divina, sino a actos divinos. Una santidad muy por encima de todas las demás, pero no es vida divina. Sí. Así que esto lo decidimos nosotros, ¿no? Por eso es que a veces nos parece tan duro Jesús con Luisa. Sí, pobrecita. Ya nos habló del desapego exterior y ahora para el desapego del interior de su alma, ahora le dice cómo comportarse con el prójimo. Le dice Jesús a Luisa. Perdón. Leo lo de cómo comportarse. Sí, perdón, es que estaba yo leyendo un comentario que me llama la atención. Dice Luisa, a veces me sentía dar tales y tantos reproches amargos que no hacía otra cosa que llorar. Especialmente una mañana, después de la comunión, me dio una luz tan clara sobre el gran amor que Él me daba y sobre la volubilidad e inconstancia de las criaturas, que mi corazón quedó tan convencido que de ahí en adelante ya no ha sido capaz de amar a ninguna persona. Me enseñó el modo de cómo amar a las personas sin separarme de Él. Esto es, con mirar a las criaturas como imagen de Dios,
De modo que si recibía el bien de las criaturas, debía pensar que solo Dios era el primer autor de aquel bien, y que se había servido de la criatura para dármelo. Entonces mi corazón se unía más a Dios. Si recibía mortificaciones, debía mirarlas también como instrumentos en las manos de Dios para mi santificación. Por esto mi corazón no quedaba resentido con mi prójimo. Entonces, por este modo, sucedía que yo miraba a las criaturas todas en Dios. Por cualquier falta que viera en ellas, jamás les perdía la estima. Si se burlaban de mí, me sentía obligada con ellas, pensando que me hacían hacer nuevas adquisiciones para mi alma. Si me alababan, recibía con desprecio estas alabanzas, diciendo, «Oye esto, mañana pueden odiarme», pensando en su inconstancia. En suma, mi corazón adquirió una libertad que yo misma no sé explicar. Bueno, creo que aquí lo principal es cuando Jesús se manifiesta realmente al alma, cuando hay una verdadera epifanía de Jesús en nuestra alma, en ese momento, o sea, el amor de Dios es tan enorme, tan grande, que todos los demás amores prácticamente desaparecen. Aquí nada más habla de eso, pero entendamos que esa epifanía es igual que la que hubo a los 3 sabios de Oriente, ¿no? Una epifanía donde Jesús se les revela, se les devela con el amor, haciendo que todos los amores que ellos pudieran tener desaparezcan ante ese amor tan grande, tan inmenso que Dios nos tiene. Segunda forma de manifestarse es con la belleza. Es esa belleza de Dios que es la belleza de donde ha salido toda la belleza del universo. Por lo tanto, todo aquello que nos llama la atención porque nos gusta, porque es bello, no es más que la sombra de la belleza de Dios. Cuando esto se nos manifiesta, todas las bellezas prácticamente quedan en segundo, en tercero, en quién sabe en qué lugar. Y por último, con la potencia. O sea, cuando entendemos que Dios es prácticamente el ser poderoso que ha hecho todo, que todo lo tiene dentro de Él, todas las potencias humanas también desaparecen. Así que esto es necesario, y esa manifestación que Él va a darnos, nos la va a dar empezando por los escritos. Porque aquí es donde nos está diciendo exactamente cómo va, cómo es, qué quiere, cómo nos ama, qué potencia, qué belleza tiene. Así que lo vamos a ir adquiriendo de aquí. Así que no hay problema. En cuanto al recibir un bien o un mal, creo que lo comentamos hace un momento. Sí, o sea, esta lectura confirma lo que habíamos dicho, que Él dice, todo va a venir desde mí. Así es, desde Él, y todo para nuestro bien. Sí. Así que yo creo que se entiende. Todo lo que nos llegue, no vamos a tomar al prójimo como que me llega de Él, sino que el prójimo es un mensajero de Dios que me manda un bien para comunicarme parte de sus bienes, o un mal para comunicarme parte de sus sufrimientos, de sus males, y que eso me hace semejante a Él. Por lo tanto, ni quedo atado al prójimo por agradecimiento, ni quedo atado al prójimo por resentimiento, sino quedo siempre atado a Jesús, a Dios, por el agradecimiento de que me está comunicando de lo suyo. Sí. Y Jesús le dice, ahora hemos quedado solos, no hay ya quien nos disturbe. ¿No estás ahora más contenta que antes, que debías contentar a tantos y tantos? Mira, es más fácil contentar a uno solo. Debes hacer de cuenta que yo y tú estamos solos en el mundo. Este es el cumplimiento de aquellas palabras de Jesús en la última cena. Te pido por estos, están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mundo. Y seguimos, o sea, después Jesús le dice que tiene que olvidar sus culpas. Dice Jesús, no quiero que pienses más en esto, porque Luisa
pensaba en todos los pecados que había cometido antes y que ya había confesado y que ya la habían perdonado, pero Luisa volvía a pensar en todo lo que había ofendido a Jesús y le dice Jesús, no quiero que pienses más en esto, porque cuando un alma se ha humillado, convencida de haber hecho mal, y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión y está dispuesta a morir antes que ofenderme, el pensar en ello es una afrenta a mi misericordia. Es un impedimento para estrecharla a mi amor, porque siempre busca con su mente envolverse en el fango pasado y me impide hacerle tomar el vuelo hacia el cielo, porque siempre con aquellas ideas se encierra en sí misma, si es que busca pensar en ellas. Y además, mira, yo no recuerdo ya nada, le he olvidado perfectamente. ¿Ves tú alguna sombra de rencor de parte mía? Pensemos en amarnos y en contentarnos mutuamente. Este es un punto hermoso y que debemos entender. El dolor y el remordimiento, o sea, debe de motivarnos a ir al arrepentimiento y a confesar el pecado. Pero una vez que ese pecado ha sido confesado, que ha sido perdonado, prácticamente en Dios ya no hay recuerdo. O sea, Dios lo destruye. El problema de nosotros es que lo seguimos recordando. ¿Y qué es lo que pasa cuando recordamos un pecado? Que nos volvemos a ensuciar en el pecado, porque el pecado me trae el recuerdo del gusto que me llevó a pecar. Es algo que siempre hemos mantenido, esta idea. Nadie peca donde no le gusta. Sí. El pecado siempre es agradable al alma. En el momento que yo recuerdo el pecado, recuerdo el gusto, irremediablemente. Y aunque yo diga, no lo rechazo y cómo fui capaz de hacer esto, pero el gusto ya quedó. Y Jesús se lo dice a Luisa, que el pensar en las culpas anteriores es ensuciarse de nuevo en el pecado. ¿Qué es ensuciarse? Que ya lo volviste a recordar. Por lo tanto, eso debemos quitarlo, porque eso yo diría que es un ardid del demonio para ponernos intranquilos, para no permitirnos avanzar y sobre todo, para dejarnos el recuerdo y el deseo del pecado. Sí. Porque entre más recuerdo mi pecado, más lo deseo. Aunque aparentemente lo rechazo. ¿Sí se entiende? Sí, es volver a mi voluntad humana. Así es. Y bueno, pues amigos, esta es la primera ¿Lección? La primera lección, o sea, que Jesús nos está dando. Como dijimos hace un momento, estamos entrando en el libro 1, así que vamos a continuar en nuestros programas siguiendo este camino del libro 1. ¿Sí? Alejandro, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Gracias Alejandra. Gracias, doctor. Y nos vemos aquí en el próximo programa. Gracias por sus saludos.